Gloria a Dios, mis queridos hermanos. Dios los bendiga grandemente en este maravilloso y precioso día donde usted se encuentre en este día. Mi amigo, mi hermano, mi hermana, Dios los bendiga grandemente. Tenemos un tema precioso en esta tarde en el libro de Romanos 1 del 16 al 17. Amén. Gloria a Dios. Dice el título bíblico, el poder del Evangelio. Y lee de esta manera en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Padre amado, gracias por tu bendita y preciosa palabra. A ti, mi Señor, sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Precioso Espíritu Santo, ayúdame, por favor. Toca mis labios, suelta mi lengua, ayúdame a hablar verdad conforme al propósito de Dios. Espíritu Santo, y llena con tu presencia este lugar. Bienvenido seas, precioso Espíritu Santo. Tú que eres mi ayudador, tú que eres mi consolador. Precioso Espíritu Santo, ayúdame. Y toda la gloria y la honra solamente sea a Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, mis amigos, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Cuando miramos la historia, cuando miramos a Pablo, este hombre de Dios, un perseguidor de la iglesia, Saulo de Tarso, y cuando iba al camino a sacar el permiso, la orden para capturar a más cristianos y torturarlos, Jesucristo se le aparece. Saulo de Tarso queda ciego, 3 días después abre los ojos por un milagro que Dios permite y de ahí comienza a predicar el Evangelio Pablo. Ahora Pablo fue descolgado, dice la historia, en un canasto y comenzó a predicar. De ese momento Pablo comienza a hablar del Salvador, de su Salvador, quien lo había salvado. Días antes, él estaba persiguiendo a la iglesia de Dios, pero ahora estaba trabajando para Jesucristo. Qué grande es Dios, ¿verdad? Mire, 3 días antes Pablo estaba enfocado en torturar y perseguir a los cristianos, pero 3 días después, ahora estaba comenzando su ministerio. Hablar de aquel Salvador a quien él perseguía, de aquel Salvador de quien él torturaba a sus seguidores y los mataba y consentía en su muerte, dice la Biblia. Pero ahora él estaba trabajando para Jesús. Mire usted cómo es Dios, ¿verdad? Cómo Dios cambia al hombre. No le fue fácil a Pablo hasta el último día de su vida en este mundo. Pasó pruebas terribles, pero siempre él reconocía y decía claramente, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Él era judío. Decía al judío primeramente y también al griego. Mire usted, Dios le dio la oportunidad a Pablo de compartir el Evangelio de Jesucristo. Pero por donde iba, Pablo fue probado en muchísimas maneras, azotado, como él decía, 40 veces menos uno. He sido azotado, he sido golpeado, he sido apedreado, he sido puesto en preso, he estado en naufragio, una víbora me picó y aún sigo en vida, he sido traicionado, he sido maldecido y sigo predicando el Evangelio. Y así se pasó todo el trayecto de su vida. Lo hacía a pie. Aquel tiempo no habían taxis, no habían bicicletas. Era a pie. Y dice que se creen los historiadores que caminó más de 28,000 kilómetros a pie. Idas y venidas. Y lo hizo predicando, de aquí para allá. Y donde iba, el único propósito de Pablo era predicar el Evangelio de Jesucristo y vendía sus carpas para sustentar sus gastos y seguía predicando el Evangelio. No andaba levantando grandes ofrendas ni haciendo campañas psicológicas y decir, dé a usted 20, dé a usted 30, dé a 40 y vengan en esta línea los que van a dar 50 y en otra los que van a dar de 100 y en el otro los que van a dar de 1000 porque el Señor dijo, el Señor dijo, el Señor dijo. Pablo no hizo eso. Qué vergüenza y qué ridículo que ahora hay predicadores que hacen eso, ¿verdad? Qué tristeza. Porque es muy fácil pues entender que cualquiera en su casa guarda $20
Y esos predicadores de la prosperidad comienzan a llamar y decir, el Señor me está hablando que en su casa usted tiene $20 o $100 guardados, délo para la obra, délo para la obra. Y exigen y hacen una psicología barata porque eso no es el Evangelio. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Dios prospera a sus hijos, sí. Dios los prospera, claro, y mucho. Yo he conocido hombres de Dios millonarios y apoyando para la obra. Pero aquellos predicadores, aquellos evangelistas, pastores, que usan a aquellos hombres que tienen un don para pedir, un don para atacar psicológicamente a la congregación, al pueblo de Dios, y decirles, el Señor dijo, o el Señor me habló, o soñé anoche que usted va a dar $100 o $1000, y atacan a hermanos y hermanas. Mire, una vez un hermano me escribió, y esto fue triste, este hermano contaba, que había dado tanto dinero, dio todo, hasta aún su casa lo perdió porque dio a sus líderes, le quitaron todo, porque decían el Señor dijo, y hasta el final perdió hasta su matrimonio. Porque cuando no quiso más dar, le dijeron, estás maldecido. ¿Usted se imagina? Cualquiera en su casa guarda algo, ¿verdad? Si a usted le dicen, mande 20, mande 30. Porque el Señor dijo. Usan a Dios sin ningún valor ni respeto. Y aquellos hombres que hacen eso darán cuenta a Dios. Y la gente da. Porque la gente, el cristiano, es de noble corazón, la gran mayoría. Y da, y cree, y ofrenda. Pero muchas veces son engañados, ¿sabe? No es que sea mal que usted dé para su obra, para la obra del Señor. No es malo que usted dé para la obra. No me malinterprete. Si no estoy hablando de aquellos ladrones del Evangelio, sí. Porque esos son ladrones del Evangelio usando la Biblia. Y levantan grandes cantidades de dinero. Dicen aquellos, conocí una vez un hombre que decía, no, mi carro está viejo, yo no puedo, yo soy el pastor de la iglesia, necesito un carro del año, que la iglesia me tiene que dar un carro del año, porque mi carro está viejo y yo soy un siervo de Dios. Exigió tanto que al final los oficiales sacaron un carro del año para él. Sí. Usted se pregunta por un momento y dice, Pablo pudo hacer muchas cosas, ¿verdad? Pudo comprar grandes transportes, en aquel tiempo había barcos. Pudo haber comprado un barco especial para él para que lo transportara de aquí para allá, ¿verdad? O exigido al pueblo de Dios que le diera un barco, ¿verdad? No fue así. Dice la historia, los historiadores, que en los primeros 100, 200 años, los cristianos fueron hombres humildes, hombres muy humildes que predicaban el Evangelio con tanta voluntad y con tanto denuedo, pero tan seguros de que en quién creían. Ellos no estaban preocupados en lo material. Por eso Pablo vendía sus carpas. Habían hermanos pescadores como Pedro, habían tantos otros que se buscaban y trabajaban y seguían predicando el Evangelio de Jesucristo. Y no estaban preocupados en pedir dinero y hacer grandes campañas para levantar dinero y dinero. No. Estaban solamente predicando el Evangelio de Jesucristo. Y encontramos en la Biblia que hasta el final de sus días, ya Pablo anciano exhorta a Timoteo a que predique la verdad todos los días de su vida. Ya Pablo estaba anciano. Pablo le dijo a Timoteo, he peleado la buena batalla. Ahora me voy a casa con el Señor. Tengo mi corona en el cielo. Mi querido hermano y hermana, con el amor que usted se merece, no queremos a usted quitarle el ánimo de seguir predicando el Evangelio de Jesucristo. Hágalo con toda voluntad y con toda fuerza. Mateo 28, del 18 en adelante lo dice. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Sí, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Pero no dice en ninguna parte de la palabra de Dios, vaya y haga campañas y pida dinero y recolecte dinero con el cuento de Jesús dijo. Eso no lo dice en ninguna parte de la Biblia. La Biblia dice, mío es el oro y la plata, dice Jehová de los ejércitos. Lo dice en Ageo 2:8. Y dice también, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Sí, Dios
va a recompensarlo, Dios lo va a proveer, Dios se va a encargar de suplir lo que usted necesita, más allá de que usted, de sus fuerzas y más allá de su entendimiento. Pero el objetivo del evangelio no es pedir dinero. El objetivo del evangelio de Jesucristo es predicar la palabra de Jesucristo, predicar las buenas nuevas, la salvación y la vida eterna que todo hombre y toda mujer necesita saber y necesita conocer para que no tenga ninguna excusa. Cuando llegue el día ante Dios, si no ha aceptado a Jesús y se ha llevado y diga a mí, nunca me hablaron de Jesús, nunca me hablaron de esa salvación. Por eso, todo hombre y toda mujer tiene derecho a saber del Evangelio de Jesucristo. Pero es una vergüenza que en estos tiempos, mire usted, aún en pandemia, esto es terrible, ¿sabe? Aún en pandemia, los pastores desesperados, los evangelistas desesperados, entre comillas, ¿no? Decimos pastores y evangelistas, entre comillas, porque el verdadero hombre de Dios su preocupación no es pedir dinero. Su preocupación es que las almas vengan a los pies de Cristo. Esa es la real preocupación. Pero aquellos que comienzan a presionar a través de internet y dice, hermano, mire, tiene que mandar su diezmo, tiene que ofrendar porque tenemos que pagar la renta de aquí y allá, tenemos que pagar los biles, tenemos que pagar todo lo que necesitamos, tiene que mandar y mandar y mandar. Pero si Jesucristo lo llamó, mi querido hermano y hermana, Jesucristo lo va a respaldar, créalo. Si Jesús lo llamó, Jesucristo lo va a respaldar y va a proveer todo lo que usted necesita y de sobra. Lo he visto tantas veces. Mi pastor se fue con el Señor hace unos años, el pastor David Wilkerson, sí, aquí en Times Square Church en Nueva York. Y cuando se iba a comprar el teatro donde está la iglesia, ahora costó $16 millones más 3 millones por el espacio aéreo, si usted no lo sabía. ¿Sabe? Las personas que dieron fueron ex drogadictos, ex prostitutas y dieron millones de dólares. Y se recogió, en menos de un mes, se recogió los 10 millones más los 3 millones por el espacio aéreo. Aún gente desconocida del Middle East dio y apoyó al ministerio. Y sabe que David Wilkerson nunca pidió dinero para ninguna campaña. Nunca. Y el edificio que Times Square Church tiene es un teatro y más el edificio del lado. Vale más de 200 millones de dólares ahora mismo en el mercado. Teatro, edificio, solamente las propiedades en Nueva York. ¿Y acaso David Wilkerson alguna vez pidió $1? Nunca lo hizo. Yo soy testigo. Nunca. Y todo el que se congrega en Times Square Church desde los inicios sabe y conoce que David Wilkerson nunca pidió $1, nunca hizo campañas pro templo, nunca hizo campañas pro Team Challenge, que es el otro ministerio que está ahora en los headquarters en Colorado. Perdón, World Challenge. Perdón, Team Challenge es lo que él fundó. Y existe ahora y su hermano Don Wilkerson lo dirige. Pero el objetivo nunca fue pedir dinero. Nunca es. El objetivo fue solamente predicar el Evangelio de Jesucristo. Y el Señor se encargó de bendecir y multiplicar el dinero. Y almas venían a los pies de Cristo y siguen viniendo. Hoy la iglesia está cerrada, claro, por esto de la pandemia. Pero la desesperación nunca fue el dinero. Pero usted dirá, pero es en Nueva York, Estados Unidos, es una iglesia rica. No. David Wilkerson no era un hombre millonario, era un hombre pobre. Era un predicador campesino. Vino de Pittsburgh, Pensilvania. Él pastoreaba una iglesia no más de 200 miembros. Pequeñita. Menos. Y Dios lo bendijo. Lo levantó y lo puso por cabeza. Escribió libros y fueron bestsellers. Porque a Dios le plació así. El objetivo de él era predicar el Evangelio de Jesús. Un gran hombre de Dios. Para mí, un gran maestro, un gran profesor, un gran evangelista. Para mí, un gran ejemplo. Es el pastor que yo me he congregado aquí hasta que él se fue y aún sigo asistiendo a la iglesia. Han pasado años, pero sabe que aprendí que el Evangelio no es pedir dinero. Aprendí que el Evangelio es salvación y vida eterna.
porque Jesucristo derramó hasta la última gota de su sangre por usted y por mí en la cruz del Calvario. ¿Sabe qué? Y no, Él cobró nada por eso. Y derramó esa bendita sangre. Sí, derramó esa sangre roja como usted y yo llevamos, una sangre de color rojo. Sí, muchas veces los seres humanos creen que es una sangre diferente. No. Jesús lo hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Mi querido amigo, mi querido hermano, ese es el Cristo que predicamos, que le ofrece a usted salvación y vida eterna. Es el Cristo que predicaba Pablo, que le ofrecía salvación y vida eterna. Es el Cristo que los discípulos de Jesús predicaron. Es el mismo Cristo que hombres de Dios han predicado la palabra de salvación y vida eterna. No queremos cambiar nada. No intentamos disfrazar la palabra de Dios. La palabra de Dios es única. De Génesis, Apocalipsis. Por eso la palabra de Dios dice que todo pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Todo pasará, mi querido amigo y amiga. Por eso en este día no es casualidad que usted nos está viendo a través de este medio. Nos avergonzamos y nos da pena y vergüenza por aquellos hombres que dicen pastores, ser pastores evangelistas, y están más desesperados en colectar dinero, en pedir dinero por internet, por correo, por llamadas telefónicas, tratando de impresionar y usando una psicología barata para tratar de manipular las mentes del pueblo de Dios y hacerles creer que Dios habló y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo. Mentirosos del diablo. Dios no dijo nada. Y le quitan todo el dinero posible. Aún hermanos que tienen sus ahorros se los quitan con el cuento de que el Señor dijo. Mi hermano, yo creo en las ofrendas, yo creo en los diezmos. Pero cuando Dios le habla que usted tiene que dar, Dios va a lidiar con usted y va a ser una bendición. Mire, una vez yo estaba, se lo voy a contar esto para la gloria y la honra de Jesús. Una vez yo estaba en Miami. Estaba en mi hotel y recibí un dinero que tenía que hacer. Había cobrado, recibí un dinero y por lo que vine a Nueva York, a Miami. Y saqué un diezmo de ese dinero y lo tenía en mis manos y dije, Señor, mi iglesia está lejos, no está aquí. ¿Qué hago con este diezmo? Estaba en mi hotel y me puse a orar, me senté, me paré, me arrodillé. Salí a correr en la playa y volví y dije, Señor, ¿qué voy a hacer con el diezmo? Voy a demorar algunos días aquí. ¿Y qué hago con este dinero? Este dinero no es mío. Yo creo en el diezmo, Señor. Y una voz, mientras yo oraba, en esa misma noche cuando volví de correr en la playa, me dijo, lleva ese dinero a Inglaterra. Yo dije, ¿Inglaterra? ¿A Europa? ¿Para qué? Y hasta me reí. Dije, ¿para qué? ¿Para qué voy a llevar este dinero a Europa? Si en Europa tienen dinero de sobra. ¿Para qué? Esta es una burla. La cantidad de dinero era considerable. El diezmo era considerable, entonces, pero ninguna cantidad es grande o pequeña para el Señor. Y yo dije, no, esta es una burla. Volví, me dormí esa noche y en la madrugada me levanté a orar y lo mismo, llevé el dinero a Inglaterra mañana. Digo, no, Señor, esto es imposible, ¿para qué? Más, este dinero hace, y en mi opinión humana decía, este dinero produce más, en mi opinión, yo decía eso. Este dinero vale más y produce más en cualquier país de Latinoamérica o en África o en Asia, pero no en Europa. En Europa tienen Inglaterra tiene la libra esterlina, que es más que el dólar. Entonces, ¿para qué voy a estar pensando ir allá? Y el Señor seguía. Como a mediodía, dije, ir a Inglaterra a llevar este dinerito. ¿Para quién? No conozco a nadie, ni tampoco hablo el inglés. De todas maneras, tenía esa presión en el corazón y volví y oré y el Señor me confirmó y hablé. Y discutí conmigo mismo, no queriendo ir. Decía, ir a Inglaterra, pagar un pasaje tan caro,
Puse muchas excusas, dije, de repente se necesita visa para Inglaterra, yo no tengo visa para Inglaterra. Llamé así por casualidad a a una agencia de viajes y quedaba en el mismo hotel, había una oficina y pregunté y dije, ¿qué necesitaba para ir a Inglaterra? Me dijo, tu pasaporte y el dinero para tu pasaje. Le digo, visa, no, me dice. ¿Y cuánto cuesta el pasaje? Y me dice, tanto. Y le digo, ¿y tienes algo disponible para esta noche? Sí. Todo era muy fácil, tienes que pagar, ¿con quién lo quieres pagar? ¿Con tarjeta de crédito, cheque o cash? Y entonces le digo, ¿y cuántas horas demora? De aquí a Inglaterra 6 horas, vuelo directo. Sales ahora y llegas mañana en la mañana en el aeropuerto de Heathrow, en London. Volví y le dije, déjame, volví a mi habitación, oré, le lloré al Señor, le dije, Señor, si esto es así, guardé el diezmo, lo cerré en un sobre, le dije, este sobre no lo voy a abrir hasta que llegue a Inglaterra y se lo entregue a la persona que está orando por este dinero. Porque tú sabes lo que estás haciendo, Señor. Me puse fuerte y me levanté. Dije, diablo mentiroso, me estás haciendo dudar. No, no, no. Yo voy a Inglaterra, aunque no conozca a nadie, aunque no hable el idioma, el Espíritu Santo conoce Inglaterra, me conoce a mí y conoce y sabe para quién es este dinero. ¿A quién le va a servir? Bueno, hice mi check-in, mi check-out en el hotel y me fui al aeropuerto a esperar mi avión y el avión salía en la noche. Era Panam, me acuerdo, Panam existía aquel tiempo. Panam me llevó a Inglaterra, llegué a Heathrow, la muchacha me había hecho la reservación en un hotel. Llegué a Heathrow, el taxi me recogió, me llevaron a mi hotel. No me gustó Inglaterra, estaba cloudy, estaba nublado, como siempre es Inglaterra a veces, y no me gustó en verdad. Me sentí decepcionado, no me gustó de la manera que se veía Inglaterra. Llegué, salí, caminé un poco y mi hotel quedaba cerca al Buckingham Palace, cerca a los headquarters de la reina. Y salí a caminar, hay un parque muy muy grande. Salí a caminar y pensar, no conocía a nadie en Inglaterra. Estaba en Inglaterra sin conocer a nadie. Y dije, Señor, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Quién va a ser la persona? ¿A qué iglesia voy a entregar este dinero? Y comencé a caminar y a caminar. Y de pronto volví a mi hotel y me puse a llamar. Comencé a llamar a todas las iglesias que pudiera entender que hablaran español. Algunas hablaban, yo trataba de hablar y me decían, I'm sorry, I can't speak English. I'm sorry, I don't speak Spanish. I'm sorry. Estaba cansado de esto. Llamé todo el día que llegué, llamé al día siguiente, llamé al tercer día. Ya tenía casi una semana y no sabía a quién ir. Y entonces llegó el domingo y me busqué una iglesia de las Asambleas de Dios y fui a la iglesia de las Asambleas de Dios al servicio y tenía listo para entregar el diezmo. Entré a la iglesia alegre y contento, pero cuando entré a la iglesia, encontré en esa iglesia una frialdad. Estaba tan fría la iglesia, es decir, fría espiritualmente, más fría de lo que afuera había. Había una frialdad terrible en esa iglesia, pero terrible. Acabó el servicio y me salí. No pude entregar el diezmo ahí. Yo quería entregarlo, pero no pude. Me salí decepcionado. Fui a otra iglesia y pasó lo mismo en el mismo día. Y ya casi como a las 4 o 5 de la tarde volví a mi hotel y llamé. Me cansé de llamar, pero cuando llamo esta vez, alguien me contesta en el teléfono y me dice, en su mal español, me habla y me dice, apunte este teléfono, señor, me dice. Este señor quizás puede ayudarlo. El hermano ya se fue con el Señor. Su apellido era Shepherd. Y me dice el hermano, ok, yo apunto y llamo a este hombre. Y apenas llamo a este hombre y me dice, hermano, bienvenido sea usted a Londres. ¿Cuál es su necesidad? Con tanto amor este hombre me atendía y hablaba un español perfecto. Me dice, hermano, aquí estamos para ayudarlo en lo que usted desee. ¿Dónde se encuentra ahora mismo? Tome un taxi y véngase a mis oficinas que yo voy a pagar el taxi. Le dije, no, hermano, no se preocupe. No, hermano, véngase. Yo voy a pagar su taxi. Me dijo, no se preocupe, hermano, lo que usted necesita un lugar donde estar, necesita trabajo. ¿Qué necesita? Véngase. Increíblemente, era una atención que venía pues dirigido por el mismo Dios, ¿verdad? Entonces llego y
Era tarde y le dije, no hermano, yo no quería pagar, que él pagara mi taxi. Tomé mi taxi y me fui al lugar. Y cuando llego, él estaba parado como un inglés, bien vestido, parado, esperando el taxi. Yo me bajo y yo había pagado. Me dice, hermano, ¿qué pasó? Le dije, no se preocupe, ya pagué. No, hermano, el privilegio era mío pagar su taxi. Le dije, no se preocupe, hermano. ¿Y cuánto le cobró? Me dice, le digo 89 libras. ¿Qué? Me dice, ese es un ladrón del lugar donde usted estaba. Aquí cuestan 20 libras. 20 pounds. Me robaron. Sí, también los taxistas en Inglaterra roban, ¿sabe? Créamelo. Me lo hicieron como 2 o 3 veces por la distancia. Sí, roban mucho a los pasajeros, a los turistas extranjeros, sí. En todas partes hay ladrones, increíble, ¿verdad? No importa el país ni el color que sean los taxistas. Bueno, entré a la oficina del hermano Shepherd hablando con él. Hablamos muchísimo. Yo tenía el diezmo en el bolsillo. Yo para esto todavía no sabía si él tenía iglesia o no. Yo entré a un edificio. Y un edificio eran oficinas. Y él en eso me recibió amablemente y me comenzó a hablar y contar de su ministerio poco a poco. Y en eso yo le hago una pregunta un poco difícil quizá. Le dije, pastor, ¿en qué usted cree? ¿En los diezmos? ¿En las ofrendas? Le dije, ¿usted cree que Jesucristo volverá en las nubes otra vez? Le comencé a hacer preguntas y preguntas y le digo, hermano, ¿usted cree en ayudar a los pobres, a los hombres? Y todo me contestaba positivamente, sí, me dice, y él me dice, en todo esto, mis hermanos, este edificio es uno de los edificios que tenemos nosotros, pero no es todo. Nosotros tenemos una gran iglesia, me dice él, y no es esta. Aquí es un lugar donde nos reunimos para orar y para ayunar, y tenemos 30 días orando y ayunando, me dice él, porque hay una gran convención del hermano Billy Graham en Estados Unidos, y tenemos que mandar al copastor con su esposa allá a Estados Unidos, y estamos orando por un milagro financiero. Y el pastor me dice, hermano, estoy enseñando a la congregación a que Dios hace milagros financieros también. Y le estoy enseñando que Dios cuando le place, Él trae la bendición de donde quiera traerlo para bendecirlo. Me dijo, no es que nosotros no tenemos dinero en la cuenta, tenemos dinero, pero estoy enseñando a los hermanos y hermanas que confíen en Dios, que Dios sabe hacer las cosas bien. Me dice, va a viajar una delegación para Estados Unidos, me repite el pastor, su esposa y un comité de hermanos que van. Y es importante para nosotros. Cuando me acaba de decir eso, yo metí la mano al bolsillo que tenía y saqué el sobre. Y antes de entregárselo, él me dijo, hermano, un momento, espere, por favor, espere. Yo sé lo que es. En ese sobre que usted tiene está todo el dinero que necesitamos para que nuestra delegación vaya a Estados Unidos. Hoy día entregamos el ayuno. Y yo le dije a los hermanos y hermanas que el Señor me dijo que va a traer la bendición a esta oficina. Él me dijo, espérese, hermano, que yo no hago las cosas así nomás. Dijo, aquí tengo al tesorero y a la tesorera y a los hermanos. Él va, abre la puerta y de narices se cayeron 2 hermanas porque estaban pegados las orejas a la puerta, escuchando todo. Se cayeron, literalmente se cayeron así al suelo. Y él se levantó y le dijo, hermano, esto le pasa por estar chismeando, escuchando todo. Y pasaron los hermanos, hermanos y hermanas. Y el hermano le dice, a mí no me entregue, hermano, entrégueselo a ella. Ella es la tesorera y él es el tesorero. Y le dijo, hermanos, quiero antes que se abra este sobre, ahí está el dinero exactamente por lo que hemos orado. Yo les dije que el Señor lo iba a traer de donde sea, Él lo iba a traer. Increíble, ¿verdad? Hermanos, les cuento esto para la gloria y la honra de Jesús, más para nada. Lo que le quiero decir es que Dios provee financieramente, sí, Él lo hace. Y Él sabe a quién va a usar. Él sabe a quién va a usar. Él va a usar, si es posible, al mismo diablo, al mismo Satanás para bendecirlo a usted. Sí, Él lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Le voy a contar otro testimonio antes de acabar. Estoy a ser llamado. Una hermana aquí en Nueva York estaba orando por su hogar, económicamente muy mal, una ancianita, ella. Estaba harta, no tenía los hijos, no lo visitaban frecuentemente a esta ancianita. Entonces ella tenía necesidad de todo en su apartamento aquí y se puso a orar y a clamar a Dios y todo.
Y entonces llamó a la radio y les pidió que lo apoyaran en oración, una radio cristiana. Y unos satanistas estaban escuchando la radio cristiana y escucharon y dijeron, mire, aquí hay una vieja y hablando mal, y dijeron, mire, que está pidiendo dinero y comida. Mire usted, escuche esto bien. Y el satanista, el brujo, le dijo, miren, llévenlo ustedes, ordenó a su gente, ¿no? Llévenle ustedes esta comida y este dinero y díganle que es de parte de nosotros, sí, de los brujos tal, que es parte de nosotros. Entonces, de pronto dice que al día siguiente tocan la puerta y ella mira por la ventana y ve afuera un van, un van, y en el van y comienzan a descargar cajas y cajas de comida y algunas colchas. Y tocan a su puerta y ella abre y traen las cajas, la colcha y le dan un sobre. Y entonces el líder que traía era un brujo, el dinero, y lo entregó a ella y las cajas también con ayudantes. Y le dice el brujo, le dice a la señora, le dice, señora, ¿usted sabe quién le ha hecho toda esta donación? Toda esta donación, ya que hay un dinero para que pague sus biles. ¿Sabe quién ha hecho esto? ¿Sabe quién lo ha hecho? Y la hermana sabiamente le dice, mi hijo sí, porque Dios usa al mismo Satanás para bendecir a sus hijos. Esto es literal, así. Le dijo, Dios usa al mismo diablo para bendecir a sus hijos. ¿Se imagina? Satanás estaba siendo usado por Dios para bendecir a esta hermana con dinero y con alimentos. Y se volvieron, y cuando volvieron y dieron la noticia al brujo mayor, al líder, le contaron, esta vieja dijo que Dios usa al mismo diablo para bendecirla. ¿Cómo le cayó el ojo, verdad? ¿Cómo le cayó el ojo al enemigo, mis queridos hermanos y hermanas? Dios es un Dios de verdad, pues, porque Él es un Dios de verdad. Él no es un diosito. A Dios nadie lo condiciona. Él es único. Y volviendo a Inglaterra, los hermanos me hicieron su huésped. Estuve con ellos un tiempo. La delegación se vio en Estados Unidos. Y así pasé un tiempo en Inglaterra. Es un recuerdo hermoso que tengo y volví algunas otras veces. Pero lo que le quiero decir, yo aprendí una lección. ¿Sabe lo que aprendí? Que un inmigrante hispano podía llevar una bendición a Inglaterra. Era yo. Dios me usó. Pudo usar a cualquiera. Pudo usar a un chino, a un ruso, un indio, a quien sea, pero Dios le plació y me enseñó a mí. El primer bendecido fui yo, porque entendí y aprendí que Dios usa a quien tenga que usar y trae de donde tenga que traer para bendecir a sus hijos. La gloria sea para el Señor. Yo fui llevado de Inglaterra, gasté mi pasaje para ir allá, mi hotel y todo, para entregar un diezmo que era de Dios. Se lo entregué a ese pastor para su congregación. Ese es Dios. Por eso yo no creo, mis queridos hermanos y hermanas, en esa pedidera que tienen estos líderes religiosos desesperadamente, que piden y piden y piden, usando... Sí, porque hay expertos pedidores, sí, hay expertos manipuladores que psicológicamente manipulan al pueblo de Dios y le piden dinero y hacen promesas y promesas y promesas y piden, dame esto, dame acá, el Señor dijo, y le hacen mucho daño, ¿sabe? Si Dios lo ha llamado a usted, Dios lo va a proveer, Dios le va a bendecir, Dios le va a proveer más allá de lo que usted necesite. Sí, esta hermana viejita estaba pidiendo algo de comida, le trajeron cajas de comida y dinero, más allá de lo que ella esperaba. Y Dios usó a estos brujos santeros. Nuestro Dios es un Dios de verdad, mi querido hermano y hermana. Por eso, en estos tiempos que hay tanto problema en el mundo, mire, el COVID, hay un miedo terrible en el mundo, hay plagas, hay noticias terribles de conspiración y hay terribles noticias en el mundo, miedo. Escuche bien, agárrese de Jesús. Si usted conoce de Cristo, agárrese más de Jesús. Agárrese más. Mire, busque a Dios de día y de noche. Habla y comparta la palabra de Dios.
Hágalo, mi hermano, mi hermana, porque el Señor viene pronto. Mire, hay un acuerdo que se hizo aquí hace unos días de que Israel ha firmado un acuerdo con parte del pueblo árabe, con algunos países del bloque árabe y Estados Unidos como testigo, trayendo la paz. Y todos sabemos que cuando estas cosas suceden, la venida del Señor está cerca. Sí. Mi hermano, hay plagas. Hay hambre, hay miseria, hay enfermedades. Hay noticias malas. Jesucristo viene pronto. Usted y yo tenemos que estar preparados. Por eso, mi hermano, mi hermana, predique la palabra de Dios, quien quiera que usted sea. Aquí no se trata de vender nada ni pedir nada. Ya Jesucristo dio su vida por usted y por mí. Jesucristo entregó hasta la última gota de su sangre para que todos los hombres y mujeres puedan ser salvos a través del sacrificio que Él hizo por nosotros. Por eso Pablo, consciente de este sacrificio, él decía valientemente: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Mis hermanos, la única respuesta para el hombre es Jesús. No hay otro camino de salvación y vida eterna. Lo animo, hermano y hermana, que se agarre de Dios con todas sus fuerzas y busque a Dios de día y de noche. Pero no podemos irnos si no invitamos a aquellos amigos y amigas que no conocen de Jesús. Usted, mi amigo, mi amiga, que no conoce de Jesús, venga a Cristo. La palabra de Dios dice muy simplemente: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, eso dice Jesús. Y Jesús lo dice en primera persona. Jesús lo dice en primera persona y se atrevió a decirlo en primera persona: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al cielo, nadie puede ver a Dios, nadie puede ser salvo si no es solamente a través de mí, dice Jesús. Venga Jesús. Jesucristo lo ama a usted y lo ama de verdad y le ofrece salvación y vida eterna. Amigo, hay dos destinos para el hombre, dice la Biblia: un cielo con Jesús y un infierno con Satanás. El purgatorio es una mentira del diablo, no existe. Amigo, escoja a Cristo. Amiga, escoja a Cristo. Acéptelo, recíbalo en este día. Vamos a hacer una oración. Ahí donde está, mis queridos amigos y amigas, no tiene usted que firmar nada ni pagar nada. Amigo, amiga, tome esta decisión valiente. Tantas decisiones usted ha tomado en su vida. Y mire usted a dónde ha llegado. ¿Dónde está usted ahora? Vacío, vacía, sin esperanza. Pero Jesús en esta tarde le ofrece salvación y vida eterna. Sí, le ofrece una verdadera esperanza, la salvación suya y escribir su nombre en el libro de la vida en el cielo. Venga Él, cierre sus ojos, repite esta oración. Jesús de Nazaret, perdóname de todos mis pecados. Yo me arrepiento en este día. Jesús, por favor, ven, entra a mi vida, cambia y transforma mi vida para siempre. Jesús, por favor, y escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Gracias, Jesús. Yo te he aceptado ahora, te he recibido como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Jesús, por favor, ayúdame y úsame para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Mira cómo vengo a ti. Todo lo que tengo es esto, no tengo más nada. Pero Jesús, mi vida, te ofrezco, úsalo para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias, Jesús de Nazaret. Amén. Mis queridos amigos, ustedes que valientemente han venido a los pies de Jesús en este día, los felicito. Por favor, busque una Biblia. Comience a leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Hágalo todos los días y sus oraciones al final en el nombre de Jesús. El Señor los va a guiar a ustedes a encontrar una iglesia de sana doctrina en el país, en el lugar donde ustedes viven ahora mismo. Mis amigos, que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga grandemente. Por favor, acuérdese,
Haga sus oraciones todos los días y lea la Biblia todos los días. Padre amado, gracias. He predicado tu palabra y tu palabra no vuelve vacía. Glorifícate en tu palabra y toda gloria y honra solamente sea a ti, al único grande y poderoso Dios, mi Jesús, mi Señor, mi Salvador, el Salvador del mundo. Gracias, mi Jesús. Muchas, muchas, muchas gracias por esta oportunidad, Señor. Toda gloria y honra sea solamente a ti. Mis queridos amigos, ustedes que valientemente han venido a los pies de Jesús en este día, los felicito. Por favor, busque una Biblia, comience a leer los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Hágalo todos los días y sus oraciones al final en el nombre de Jesús. Y el Señor los va a guiar a ustedes a encontrar una iglesia de sana doctrina. Sí, ahí donde están. Y usted se va a congregar y usted va a crecer en el Señor. Mis amigos, la palabra de Dios dice que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Hay fiesta en los cielos por ustedes ahora mismo. Sí. Mire usted qué importante es usted para Dios. Mis nuevos hermanos en Cristo, que Dios lo bendiga grandemente. Les habló Roberto Quiroga. Volveremos en otra oportunidad, Dios mediante, a compartir con usted esta bendita y preciosa palabra de Dios que cambia y transforma vidas para siempre. Que Dios los bendiga, grande, rica y poderosamente.